Hey, Inspector, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Espero que estén bastante bien. El día de hoy traigo una de las recomendaciones que me habían estado haciendo en redes y es este documento. Vamos a utilizar los banners. AWS V5.1, que es un documento bastante amigable en cierto sentido. Es un documento el cual incluso está gratis para descarga en la página de AWS, a pesar de que, bueno, yo sí lo tengo aquí en edición impresa original. Y es un documento que posiblemente hayamos escuchado anteriormente referente al cuerpo del conocimiento general para algún esquema de certificación como lo es el CWI de AWS. Este documento, fíjate que es muy corto, no tan corto como algunos otros que hemos revisado. Yo creo que en texto y tablas debe traer algunas 10, 12 páginas tal vez, más aparte algunas cosas que normalmente se repiten. Y uno de los puntos principales que nos marca este documento, una de las informaciones con las cuales inicia, aparte de todo el tema de el prefacio, por ejemplo, del tema del comité, de hacer ahí algunos agradecimientos y cosas por el estilo. Normalmente estos documentos aquí en la portada traen esto que se llama abstract, ¿sí? Que es como una especie de resumen. Entonces, generalmente ya conforme vas avanzando un poco más en este tema y te das cuenta que muchos de estos documentos tienen números que los identifican, bueno, pues yo te recomiendo que siempre leas el abstract para que te des una idea de a qué refiere o de qué se va a tratar este documento. En este caso, en el abstract nos dice que es un estándar, que este estándar, de hecho, tú puedes leer aquí, te dice An American National Standard, o sea, es un estándar americano, nacional americano, y viene también el logo de ANSI, lo cual también nos da bastante información, que es un estándar, que es un documento que muchas veces también se toma de manera mandatoria, ¿ok? Y nos dice en este caso que este estándar define los requerimientos de calificación para calificar inspectores en soldadura. Es lo primero que te menciona. Después también te dice que la calificación, los requerimientos de calificación en general para inspectores visuales en soldadura van a incluir temas como experiencia y el haber completado satisfactoriamente algunas examinaciones, las cuales van a estar incluyendo que el personal que vaya a hacer estas inspecciones o que esté en este proceso, pues demuestre capacidades y también que se haga una prueba de los ojos, del examen de la vista, ¿ok? Básicamente abordando algunos temas también de conocimientos generales sobre los procesos de soldadura, sobre procedimientos o documentos de referencia en soldadura, examinaciones no destructivas, pruebas mecánicas o pruebas destructivas, términos, definiciones, simbología, reportes, soldadura, metalurgia o metalurgia en la soldadura, algunos temas básicos de matemáticas relacionadas, seguridad, calidad en cuanto al aseguramiento o en cuanto al control de calidad y algunos temas de responsabilidades también. Entonces, eso es como que lo que nos menciona muy, muy a grandes rasgos, que es lo que va a cubrir el tema, sobre todo el cuerpo del conocimiento que debería estar tomando en cuenta el inspector. ¿Okay? Y después, en el párrafo o ya entrando de lleno por ahí más o menos de la página 12 del libro, tenemos una tabla, ¿sí? Que es el anexo A, informativo. Y en esta tabla básicamente nos está dando una lista de documentos de referencia. Si toma en cuenta que la edición más reciente o la edición que está actual para descarga y que de hecho es la que me conseguí es la 2013. O sea, estos documentos realmente no se actualizan tan seguido, que yo considero que algunos sí deberían estar más actualizados que otros más continuamente. Pero bueno, en este caso, este documento lo primero que te muestra o lo primero que nos va a dar de información es un anexo que se considera como anexo A, anexo informativo, que son otros documentos de referencia. Ahora aquí toma en cuenta algo que es muy importante. AWS V5.1 va a considerar 3 niveles o 3
como grupos o como sectores de inspectores de soldadura. Vamos a denominarlo como niveles, ¿ok? Y son estos tres que aparecen en pantalla. Tienes el AWI, el WI y el SWI. No te están mencionando SCWI, CWI o SAWI, o CAWI, perdón. Pero nos damos una idea de qué se requiere, a qué nos está haciendo referencia. ¿Sí? Ahora, en esta tabla, en este primer anexo de los documentos de referencia, vamos a buscarlo acá, básicamente nos está mostrando los niveles de certificación, acá están los niveles de certificación, algunos documentos de referencia, ¿sí? Y el número o el título. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente nos habla sobre la aplicabilidad, ¿sí? Nos hace referencia como que las preguntas de examinación pueden ser tomadas de alguno de estos documentos de referencia, ¿ok? Y que no están limitados a esto, si viene una lista de bastantes documentos, en los cuales podemos encontrar el ANSI Z49.1 para el tema de seguridad en procesos de soldadura corta y procesos aliados, por ejemplo. Podemos encontrar la práctica métrica para el tema de soldadura, WSA 1.1, A2.4 simbología, A3.0 términos y definiciones, los handbook, okay, los 4 volúmenes principales de los Welding Handbook, por ejemplo, el manual para certificación de inspectores de AWS, el QC1 que ya vimos en otro video también, y la gran mayoría de estos los enlistan. Si te puedes fijar aquí, los enlistas para los 3 niveles, ¿ok? Salvo los últimos, que los últimos te los marca ISO 9001 para Quality Management Systems, tema de requerimientos para el SWI, o sea, para el grado Senior, y el SNTC1A, que lo marca tanto para el WI y el SWI, o sea, Welding Inspector y Senior Welding Inspector. La A, que es el otro nivel, es Associate o asociado, que sería lo que conocemos a lo mejor o podemos referenciar como con un CAWI. Después tenemos una especie como de tabla de contenidos o un índice, y más adelante, ahora sí ya pasamos al tema de el texto. Okay. Primero tenemos un alcance en el punto 1 donde definimos algunos requisitos, básicamente que pues nos va a decir que este documento, este estándar va a establecer los requisitos para la calificación y va a definir de alguna manera el cuerpo del conocimiento aplicable para los soldadores, los inspectores de soldadura en este caso. Nos hace referencia a esto que tenemos en pantalla, que son los 3 niveles: AWI, que es Associate Welding Inspector, el WI, que es el Welding Inspector, y el SWI, que es el Senior Welding Inspector, ¿ok? Como si tuviéramos 3 niveles, para que lo pudieras entender un poco mejor. Si estás un poco más enfocado en el tema de pruebas no destructivas, pudiera ser algo como el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿ok? No es exactamente lo mismo, pero para que te des una idea. Después nos marca temas de responsabilidades, nos dice quién es el empleador, ¿ok? Nos dice también, por ejemplo, las terminologías o las definiciones, haciendo particular referencia a los términos shall, should y may, ¿ok? Acuérdate, el shall, S-H-A-W-L, nos va a denotar un requerimiento, ¿ok? El should es una, como le ponen guideline, ¿ok? Y el may es como algo más permisible, ¿ok? Entonces vamos como que de lo más estricto a lo menos estricto. Y una palabra importante que también nos da a entender este documento es el tema de los welders, ¿ok? O los soldadores, que para este caso vamos a estar trabajando con la palabra welders de manera indistinta. Va a englobar soldadores como tal de proceso, no sé, GTAW, FCAW, SMW, pero también a operadores o soldadores de bracing, de soldering, por ejemplo, o a operarios de soldadura, ¿ok? Los que trabajen a lo mejor con algún proceso automático como SAW, ¿sí? El tema de seguridad nos hace la referencia de que no lo aborda como tal, pero sí nos dirige a documentos como el ANSI Z49.1, en el cual podemos estar basándonos, y el cual creo que es un documento que sería bastante bueno que analizáramos en un futuro.
pongan en los comentarios si quieren que lo buscamos. De hecho, es otro de los documentos que están gratis directamente en la página de la AWS y que tú puedes descargar sin ningún problema, sin incurrir en piratería o cosas por el estilo. Y después, que es algo que yo quiero agregar aquí como banner, nos marca otros puntos importantes. Active Supervisor, ok. Te marca también candidato, ok. La certificación y la calificación. Ok, vamos a ponerlo aquí como banner. Ándale, ahí está. Estos son como 4 términos bastante utilizados y bastante importantes que hay que como que tomar aparte, ¿sí? Que básicamente son extraídos en cierto punto a veces también de la WS 3.0, que es otro documento que ya conocemos. En el tema del Active Supervisor o el supervisor activo, que es el primer término que nos marca, es básicamente directo, en sitio, disponible, ¿sí? Una supervisión realizada o por el CWI, o bueno, en este caso aparece como WI o Welding Inspector, o por el Senior Welding Inspector o SWI, ¿ok? Básicamente para asegurarse que el AWI o que el Associate Welding Inspector pueda desarrollar realmente las evaluaciones o las inspecciones que han sido requeridas para el caso. Y aquí entramos como que en un tema complejo porque muy común, a veces los proyectos no se dan abasto y pueden existir la cantidad de excusas que te imagines, pero es muy común que de repente hay algún CWI o algún Senior CWI que firme cosas que no está atestiguando directamente. Aquí nos dice que pues es importante que te asegures, ¿ok? Entonces es una supervisión directa. Tú como CWI o como Senior CWI, si vas a avalar una inspección de otra persona que otra persona realizó, como un CAWI o como un AWI en este caso, bueno, pues deberías estar directo asegurándote que realmente esté haciendo el trabajo. Después nos marca el tema de candidato, que es la persona que pues busca la certificación o la calificación más bien por este estándar. La certificación, que es el acto de determinar, verificar y atestiguar por escrito, ¿ok? Dejar por escrito de alguna manera la calificación del personal de acuerdo con estos requerimientos de este estándar, ¿ok? 5.1. Y la calificación, que es pues básicamente demostrar un entrenamiento demostrado, las habilidades, el conocimiento, la experiencia en general, ¿ok? Luego nos habla de los 3 niveles de calificación que ya estuvimos hablando, que son básicamente estos 3 que ya hemos tocado el tema. Y luego nos marca las funciones, que ese es un punto importante. El AWI, el WI y el SWI. ¿Ok? De inicio con el AWI, todos los inspectores que desarrollan o que desempeñan este área como el AWI, como el Associate Welding Inspector, deben desempeñarse bajo la supervisión activa, y aquí aplica un shall, ¿ok? O sea, shall be made, ¿sí? Debe estar realizado su trabajo bajo la supervisión activa de un senior o de un welding inspector, ¿ok? Y estos, el senior o el welding inspector, van a mantener la responsabilidad a fin de cuentas de poder determinar si la soldadura o lo que haya inspeccionado pues realmente están bien inspeccionados o están conformes los criterios de aceptación y rechazo que se hayan marcado. ¿Okay? Después tienes el WI, ¿sí? Que el WI va a ser capaz de poder supervisar y entrenar incluso una WI. Y el WI en este caso pues debe realizar inspecciones de acuerdo a algún procedimiento o algún proceso, ¿ok? A conducir auditorías, por ejemplo, temas de organización, un poco más, ¿sí? Mantener y registrar reportes, llevar a cabo records, ¿ok? Conforme a lo que vaya requiriendo el estándar con el que estés trabajando o algún documento de contrato. Y por último, el SWI debe poder hacer todo lo que hizo el WI y el AWI, ¿ok? Y aparte nos dan como que esta área de
escribir procedimientos de soldadura, especificaciones, ¿ok? La prueba y la calificación de soldadores, preparar reportes de inspección, revisar e interpretar procedimientos de unión, cosas por el estilo, ¿sí? Como que lo van separando un poco en ese tema. Y de hecho viene una tabla, que es la tabla 1, que es esta, que de repente se presta un poco a controversia, porque si la tomas al pie de la letra, en teoría, en cierto punto, hay condiciones que se relacionan mucho con un CWI o con un WI, como es el caso, por ejemplo, de la preparación de temas de auditorías muchas veces, ¿ok? O, por ejemplo, vamos a buscar aquí porque también tengo el documento en físico y en digital. El tema, por ejemplo, de escribir los procedimientos de soldadura, que lo marcan con una tachita aquí directamente sobre el tema del SWI. ¿Ok? En teoría, si nos ajustamos estrictamente a esta tabla, solamente el SWI pudiera realizarlo, aunque luego viene un párrafo ahí como que se lava las manos, como que bueno, si esto es como que lo mínimo que debería poder hacer, pero si puede hacer un poco más el WI no hay problema, aunque bueno, ahí se presta interpretación, pero es uno de los puntos que muchas veces asociamos directamente con SCWI o con CWI, y de repente, y aquí el documento nos marca de inicio algo distinto. Creo que ya se me blurreó la cámara un poco. Vamos a ver que enfoque. Ahí está. Entonces, en esta tabla nos van a dar un poco más de idea, y si la analizamos un poco más a profundidad, nos vamos a dar cuenta que básicamente el SWI debe cumplir con todo lo que hizo un AWI, con un WI, un Welding Inspector, y aparte tiene un poco más de trabajos como más organizacionales en ciertos puntos, como el hecho de temas de disputas, como el tema de seleccionar los proveedores, ¿ok? O select vendor, es lo que aplica aquí. Determinar la capacidad como un assessment o algo por el estilo, preparar especificaciones para compra, que son cosas un poco más organizacionales, muchas veces un poco más aplicables a un QA o aplicables a un trabajo a lo mejor de escritorio en ese sentido. Luego nos da en el punto 5, que es el que sigue, temas de... aquí está, punto 5, educación y experiencia. Nos habla sobre todo de, por ejemplo, para un AWI, pues que debe tener ahí cierto nivel de educación, o no tanto de educación, más bien preparación académica, pudiéramos traducirlo un poco mejor al español, no sé, a lo mejor mínimo 2 años de experiencia en temas relacionados con la soldadura, siendo él o ella algún tema de graduado de una carrera o de algún tema militar o de algún diploma de high school o de preparatoria o equivalente, por ejemplo. Y básicamente eso lo hace, también lo replica con WI, con SWI, y te va como que ajustando el tema de los años de experiencia dependiendo de la preparación que tengas, si es alguna ingeniería, si es alguna vocacional o algo por el estilo, ¿sí? Y eso lo hace para los 3 niveles. Se repiten algunas cosas, no vamos a entrar en mucho, no nos vamos a meter mucho ahí en esa área. Luego vienen los requisitos de examinación, y aquí hay un punto importante, el tema de la inspección, de la examinación para los ojos, de la examinación de la vista, la cual deben cumplirlo los 3. Ese es otro punto donde aparece un show, ¿ok? Porque dice que el AWI, el WI y el SWI deben, forzosamente, shall meet, deben cumplir con los requerimientos del siguiente examen, el cual básicamente nos pide la habilidad para leer una carta Jagger número 2 o más pequeño, o sea, una J2, que es muy similar a lo que típica prueba que te ponen como inspector de pruebas no destructivas, ¿ok? A una distancia mínima de 12 pulgadas o alguna prueba equivalente con algún otro tipo equivalente, ¿ok? Sí, con o sin corrección, o sea, utilizando o no utilizando lentes, que bueno, estos al menos son para la computadora, y yo realmente no necesito lentes para ver, pero si los utilizas, pues póntelos y que eso lo constaten en la prueba que te están haciendo. También nos pide
una prueba de percepción de color y un tema de contraste entre sombras de gris, ¿sí? Differentiation Shade of Gray Test es lo que viene ahí, o sea, una prueba que diferencies sombras de gris. Gray Shades of Gray no es la película de 50 Shades of Grey, de 50 sombras de Grey. Es más, un tipo de prueba en particular. Y después nos dan una estructura de la examinación, que es ya casi de lo último, que es esta de aquí. Una estructura con un cierto porcentaje de preguntas, un poco más enfocado a los temas a lo mejor de aplicación de códigos, de fundamentos, y es muy similar a lo que te vas a topar para el tema de tu examen de CWI, por ejemplo. Igual para tu tema de Senior Certified Welding Inspector, viene también un tema ahí de tanto el área administrativa como el área técnica. Y viene un punto interesante que dice, te habla en el 7.3 de una calificación alterna o alternativa para SWI. Y ojo, es una calificación, no es una certificación, porque por ahí me habían platicado varios colegas que decían, oye, cuando yo estaba por presentar mi examen de senior, me decían, ¿y por qué no mejor lo haces por un proceso alternativo? Porque en B5.1 te dice que los candidatos a Senior Welding Inspector deben ser considerados como que cumplen con los requerimientos de este cuerpo si pueden demostrar que tienen suficiente educación y suficientes examinaciones que cubren al menos el 90% de esos puntos, y que no hay un límite para poder haber realizado esos cursos, los cursos de temas administrativos, de temas de calificación de personal, de temas de fundamentos, de pruebas no instructivas, cosas por el estilo. Bueno, pero ojo, esto es todavía abordando la calificación, no la certificación como tal, que ahí pues sí es ir a hacer un examen directamente con AWS. Y ya por último nos dicen que pues hay una cláusula para mantener la calificación, y curiosamente te vuelven a repetir también el anexo A informativo. Déjenme se los muestro. Este mismo anexo que viene aquí, curiosamente también viene acá. ¿Por qué lo ponen dos veces? ¿Quién sabe? Para que el libro sea más grande tal vez. No entendería por qué, si la verdad es que está gratis. Bueno, este no sale gratis así, pero lo puedes descargar gratis de internet. Incluso les voy a dejar el enlace en el video de YouTube en la descripción para que lo puedan descargar. Y ya por último viene el anexo B informativo, que típico de casi cualquier libro de AWS son las guías, los guidelines para la preparación de preguntas técnicas al comité. ¿Ok? Y básicamente es todo. Entonces, pues el día de hoy estuvimos viendo este código AWS V5.2, que es la especificación para la calificación de inspectores de soldadura. Como siempre, los invito a que si les gustó el video, pues lo compartan, le den like, coméntenme qué otro código, documento de referencia quieren que analicemos, estándar o algo por el estilo. Y también los invito a que busquen los videos que tengo grabados en inglés de Technical Short Notes. Estoy tratando de subir más o menos uno por semana. Compártanlo y bueno, pues nos vemos a la próxima.